El sonido del ascensor fue lo único que rompió el silencio de la mañana. El edificio todavía olía a café recién hecho y a madera encerada. Don Ernesto, el portero, pasaba el trapo húmedo sobre la barandilla con la lentitud de quien ya no corre contra el tiempo, sino que lo observa pasar con paciencia resignada. A sus 73 años, no quedaban muchas cosas que lo sorprendieran. Había visto amaneceres, mudanzas, risas, rupturas, secretos escondidos entre los pisos del viejo edificio Gran Castilla. Un lugar que, aunque envejecido, aún conservaba ese aire de elegancia antigua que solo los edificios con alma poseen. Pero esa mañana algo cambió. El eco de unos pasos firmes, seguros, resonó en el mármol del vestíbulo. No eran los pasos apurados de los empleados ni los suaves de las señoras mayores del tercer piso. Eran pasos medidos, de alguien que estaba acostumbrado a ser escuchado cuando entraba a un lugar. Don Ernesto levantó la vista. Un hombre joven, de unos 35 años, traje oscuro perfectamente entallado, corbata azul marino, mirada seria. Su piel bronceada contrastaba con el blanco de la camisa impecable. No era un visitante común. El portero enderezó la espalda con discreción, como quien intenta recuperar la dignidad ante algo que no entiende del todo. El hombre se acercó al mostrador de recepción y colocó un maletín de cuero negro. «Buenos días», dijo, sin mirar realmente al anciano. «Buenos días, señor», respondió Ernesto con su voz gastada pero aún firme. «¿A quién busca?» El visitante extendió una tarjeta y un gafete dorado con su nombre grabado. Don Ernesto lo tomó y al leer el apellido, el aire se le cortó en el pecho. Alejandro de la Vega, director general. El trapo cayó al suelo. El viejo sintió que el tiempo se doblaba sobre sí mismo, como si las décadas se hubieran deshecho de golpe. Ese apellido, ese maldito apellido. Por un instante el vestíbulo desapareció. En su mente volvió a ver la casa de los de la Vega, el mármol brillante, el sonido de las risas altivas y a un hombre de mirada dura, Arturo de la Vega, gritándole palabras que aún dolían. Ladrón, traidor, ingrato. El eco de esa acusación lo había acompañado durante 40 años. Alejandro levantó la mirada y notó la expresión del portero. ¿Pasa algo?, preguntó con leve frialdad. Ernesto respiró profundo, intentando disimular. «No, señor, solo me pareció reconocer el apellido». «De la Vega», dijo él como si pesara. «¿Le suena?» «Sí, mucho», susurró Ernesto, bajando la vista. Alejandro lo observó un segundo más, sin entender el peso que sus palabras acababan de despertar, y luego se dirigió al ascensor. Mientras las puertas se cerraban, el reflejo metálico mostró dos mundos, separados por un apellido. Uno que había nacido en el privilegio y otro que había sobrevivido a él. El corazón del portero latía fuerte. El pasado había vuelto. Durante todo el día Ernesto no pudo quitarse el nombre de la cabeza. De la Vega. Ese apellido que una vez fue sinónimo de injusticia, de vergüenza, de hambre. Había jurado no pronunciarlo nunca más. Pero ahora ahí estaba, grabado en metal brillante, regresando a su vida sin permiso. El edificio, que pronto sería comprado por una nueva empresa, se preparaba para la visita del nuevo dueño, Alejandro. Los rumores decían que el grupo hotelero de la Vega Properties planeaba convertir el viejo Gran Castilla en un hotel boutique de lujo. Ironías del destino. El hombre que estaba a punto de destruir lo que quedaba de ese lugar era hijo del que había destruido su vida. Esa noche, Ernesto se sentó en su pequeña habitación, detrás del vestíbulo. En un cajón guardaba un sobre amarillento. Su esposa, que había muerto hace años, le había pedido que lo conservara por si algún día la verdad encontraba su camino. El sobre tenía un sello antiguo con el nombre de Arturo de la Vega. Nunca lo había abierto, tembló al sostenerlo. La tinta del nombre casi se había borrado, pero el peso que tenía seguía intacto. Al día siguiente Alejandro regresó. Su estilo era impecable, pero su semblante cansado.
el tipo de hombre que había ganado todo, menos paz. Mientras esperaba al arquitecto, miró alrededor. Había algo familiar en aquel vestíbulo. Los mosaicos, el olor a cera, los cuadros antiguos, de alguna forma le recordaban a su infancia. Aunque no sabía por qué, don Ernesto se acercó intentando no mirarlo demasiado. ¿Le traigo un café, señor? Alejandro asintió distraído. Negro sin azúcar, por favor. Como su padre, murmuró Ernesto sin querer. El silencio que siguió fue pesado. Alejandro lo miró sorprendido. ¿Cómo dijo? Nada, disculpe. Un hábito viejo, improvisó. El joven frunció el ceño. ¿Usted conoció a mi padre? Ernesto tragó saliva. Sí, señor. Hace mucho tiempo. ¿Dónde? En otra casa. Otra vida. Alejandro lo observó con curiosidad creciente. Mi padre murió hace más de 20 años. No sé qué podría recordarse de él, salvo sus negocios. Algunos recuerdan más que eso, señor, dijo Ernesto con calma, mirándolo a los ojos por primera vez. Alejandro no respondió, pero en su interior algo se movió, una incomodidad leve, una sospecha que no entendía. Cuando el arquitecto llegó, comenzaron a discutir planos y presupuestos. Ernesto los observaba desde su rincón, limpiando el mostrador por enésima vez. Oía frases como derribar, reformar, modernizar. Cada palabra era una herida. Ese edificio era su vida entera. ¿Y este portero? Preguntó el arquitecto en voz baja. Lo despedirán cuando empiecen las obras. Alejandro apenas levantó la vista. Supongo que sí. Tendremos nuestro propio personal. Ernesto fingió no escuchar, pero su mano apretó con fuerza el trapo. Sin saberlo, el hijo estaba repitiendo las decisiones del padre. Y el destino empezaba a cerrar su círculo. Esa noche, mientras el vestíbulo dormía en penumbra, Ernesto abrió por fin el sobre. Dentro había una carta escrita a mano. La letra era elegante pero nerviosa. Leyó despacio. Ernesto, he cometido un error imperdonable. Me dejé llevar por la ira, por la soberbia. He descubierto la verdad. Tú no robaste nada. Fui engañado por alguien de mi propia casa. Ojalá pudiera decírtelo en persona, pero no tengo el valor. Arturo de la Vega. Ernesto cerró los ojos. 4 décadas. 40 años cargando con una culpa que no le pertenecía. Y la disculpa había llegado. Demasiado tarde, pero había llegado. Desde ese momento, el anciano decidió algo. No permitiría que el hijo repitiera los errores del padre. El apellido de la Vega debía cerrar su deuda, y si el destino le daba esa oportunidad, la tomaría. El amanecer llegó cubriendo el edificio con una luz dorada que atravesaba los vitrales antiguos. Don Ernesto se encontraba en el vestíbulo como cada mañana, pero esta vez algo había cambiado. El sobre, la carta, el nombre escrito con esa caligrafía inconfundible seguían en su mente, como si las palabras de Arturo de la Vega hubieran revivido todo lo que había intentado olvidar. Por primera vez en muchos años, sintió que debía hacer algo. El destino había puesto frente a él al hijo del hombre que lo había destruido. Y esa coincidencia no podía ser casualidad. Mientras acomodaba los periódicos y revisaba el buzón, vio llegar a Alejandro. Traje gris claro, café en la mano, auriculares, semblante serio. Pero había en él algo humano, un leve gesto de cansancio de quien lleva una carga invisible. «Buenos días, don Ernesto», dijo Alejandro con una cortesía nueva. «Buenos días, señor de la Vega». El joven dudó. «¿Podría no llamarme señor? Me hace sentir viejo». «Como prefiera, Alejandro». «Gracias», respondió con una media sonrisa. Fue un gesto simple, pero para Ernesto fue la primera grieta en la coraza de ese apellido. Las jornadas siguientes estuvieron llenas de idas y venidas. Reuniones, técnicos, arquitectos, ruido de máquinas. El edificio, que por décadas había sido un refugio silencioso, empezaba a llenarse de voces extrañas. Ernesto observaba todo en silencio, con una mezcla de nostalgia y desconfianza. Cada noche, cuando todos se iban, caminaba por los pasillos oscuros, tocando las paredes como si se despidiera de un viejo amigo. Sabía que el Gran Castilla no sobreviviría mucho más.
Una tarde encontró a Alejandro solo, en la azotea, mirando el horizonte de Madrid. El viento movía su corbata y la luz del atardecer le daba un aire melancólico. No sabía que le gustara este lugar, dijo Ernesto, acercándose despacio. Alejandro no se giró. A veces necesito silencio. Aquí lo encuentro. Silencio y recuerdos. Este edificio tiene muchos. Imagino que usted los conoce mejor que nadie. Sí, algunos son dulces, otros no tanto. ¿Por ejemplo?, preguntó él con curiosidad sincera. Ernesto lo observó unos segundos, buscando en sus ojos un rastro de su padre, y lo encontró. Pero también vio algo que Arturo nunca tuvo: vulnerabilidad. Por ejemplo, dijo el viejo bajando la voz, aquí trabajó un hombre hace 40 años. Leal, honesto. Dedicó su vida al servicio de una familia poderosa. Un día lo acusaron de un crimen que no cometió. Solo humillaron, lo expulsaron y nadie escuchó su verdad. Alejandro lo miró con atención. ¿Y qué fue de ese hombre? Sigue aquí, dijo Ernesto tocándose el pecho. Sigue esperando una disculpa que nunca llegó. El silencio cayó pesado entre ambos. Alejandro no supo qué responder. Solo bajó la mirada incómodo mientras el portero se alejaba con paso lento. Esa noche, en su habitación del hotel, Alejandro no pudo dormir. Las palabras del anciano lo perseguían. Había algo en su historia que le resultaba dolorosamente familiar. Abrió su portátil y comenzó a buscar entre los archivos de su familia. Encontró una carpeta digitalizada con documentos antiguos, contratos, cartas y fotografías. Entre ellas, un informe escaneado con fecha de 1989. Despido del empleado Ernesto Salvatierra. Motivo: robo de pertenencias personales del señor Arturo de la Vega. El corazón le dio un vuelco. Salvatierra era el apellido que había visto en el uniforme del portero. Ernesto Salvatierra amplió la imagen de una fotografía. Un hombre joven, de traje oscuro, al lado de su padre, frente a la mansión familiar. El mismo rostro que lo había recibido cada mañana en el Gran Castilla. El mismo hombre. 40 años después, Alejandro cerró la computadora y se llevó las manos al rostro. No podía ser una coincidencia. Al día siguiente, regresó al edificio más temprano que de costumbre. Ernesto ya estaba allí, limpiando el mármol como siempre. «Necesito hablar con usted», dijo Alejandro serio. El portero levantó la vista sorprendido. «Claro, señor». Su nombre completo es Ernesto Salvatierra. El anciano asintió sin apartar la mirada. «Así es. ¿Usted trabajó para mi padre?» «Sí. Hasta el día en que me acusó de algo que no hice». Alejandro tragó saliva. «Encontré un documento de su despido». «Lo imagino». «Y una carta». Ernesto lo observó con el alma temblando. «¿La leyó?» «Sí. Decía que él había descubierto la verdad, que usted era inocente». «Demasiado tarde», respondió Ernesto con calma. «Esa carta nunca llegó a mis manos». El silencio se alargó. Alejandro bajó la cabeza. No sé qué decir. A veces no hace falta decir nada. Basta con no repetir la historia. El joven asintió, sin palabras. Y en ese instante algo cambió en su interior. Durante los días siguientes, Alejandro comenzó a mirar todo con otros ojos. Ya no veía un edificio viejo, sino un lugar lleno de vidas que habían sido ignoradas. Comenzó a conversar con los empleados, a escuchar sus historias, a entender que detrás de cada uniforme había una historia de esfuerzo. Ernesto lo observaba desde lejos, con una mezcla de esperanza y cautela. Sabía que la redención no se pide, se demuestra. Una tarde Alejandro se acercó a él con un cuaderno en la mano. «He decidido algo», dijo. «¿Qué cosa?» «No venderé el edificio». «¿Cómo dice?» «No lo convertiré en hotel. Será restaurado, pero conservará su esencia. Y usted seguirá siendo su portero, si así lo desea». Ernesto no supo qué responder. Las lágrimas se le acumularon discretas en los ojos cansados. «No esperaba esto, Alejandro». «Yo tampoco», respondió él. «Pero creo que algunos nombres merecen limpiarse con actos, no con dinero». Esa noche, el viejo portero encendió una vela junto a la carta de Arturo. No como símbolo de rencor, sino de cierre. El perdón no se pide, se siente.
y por primera vez en 40 años pudo respirar en paz. Sin embargo, la historia aún tenía una última verdad que revelar. Días después, Alejandro fue invitado a una ceremonia pública organizada por el ayuntamiento. El evento celebraba la restauración del edificio y la preservación de su historia. Alejandro subió al escenario vestido con un traje oscuro. Entre el público, sentado en primera fila, estaba Ernesto, con su gorra y su uniforme pulcro. El joven tomó el micrófono y el murmullo se apagó. «Quisiera contarles una historia», dijo con voz temblorosa. «Hace muchos años mi familia cometió un error terrible. Un hombre inocente fue acusado injustamente. Su vida cambió para siempre, por culpa de un apellido. Hoy ese apellido me pertenece, y también me pertenece la responsabilidad de reparar el daño». El público guardó silencio absoluto. Alejandro se volvió hacia Ernesto. «Don Ernesto Salvatierra, este edificio no sería lo que es sin usted. Este apellido, de la Vega, no tendría sentido sin su perdón». El anciano se levantó lentamente, conmovido. Se acercó al escenario y el joven bajó para abrazarlo. El auditorio estalló en aplausos. «Nunca quise disculpas», susurró Ernesto, «solo la verdad». «Entonces permítame ofrecerle ambas», respondió Alejandro. Desde ese día el Gran Castilla volvió a brillar. En la entrada una placa dorada llevaba la inscripción «En honor a Ernesto Salvatierra», cuya verdad fue más fuerte que el tiempo. Y en la recepción, justo al lado del mostrador, un viejo gafete colgaba enmarcado, el de aquel primer día, el que hizo que el portero reconociera el apellido y que la historia reescribiera quién debía disculpas. A veces la vida tarda décadas en pedir perdón, pero cuando lo hace, sana más de lo que destruyó. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el perdón debe esperarse o ganarse? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y deja tu like, porque las verdades más humanas se esconden donde menos lo imaginamos. Después del aplauso, el silencio volvió al auditorio. No era un silencio vacío, sino de esos que nacen cuando algo profundo toca el alma colectiva. Alejandro seguía abrazando a Ernesto y por un instante, la diferencia de edad, de clase, de pasado, desapareció. Eran solo dos hombres, reconciliados con la verdad. El eco del aplauso se mezcló con la música suave que comenzó a sonar. Y entre los flashes de las cámaras, Ernesto levantó la vista hacia las luces del techo, como si buscara a su esposa, a su hijo, a los años perdidos. Quizás, pensó, ellos también estaban allí, viendo cómo finalmente el tiempo se doblaba para corregir una injusticia. Esa noche, el viento soplaba con calma en la ciudad. Alejandro caminaba solo por las calles empedradas, sin escoltas, sin chofer, sin ruido. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía ligero. El peso que había heredado sin saberlo se había disuelto. Entró al vestíbulo del Gran Castilla. Don Ernesto aún estaba allí, sentado en su silla de siempre, con la gorra en la mano. No parecía un portero. Parecía el guardián del alma de aquel edificio. «Debería estar descansando», dijo Alejandro. «¿Y usted celebrando?», respondió Ernesto con una sonrisa cansada. «Nunca me gustaron las celebraciones vacías». «Entonces somos dos». Alejandro se sentó a su lado. Por un momento ninguno habló. Solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj del vestíbulo, marcando el paso del tiempo con solemnidad. «¿Sabe algo, Ernesto?», dijo finalmente. «Mi padre siempre decía que el poder se hereda, pero la culpa también». «Su padre tenía razón en eso», respondió el viejo, «pero también le diré algo. La culpa no se hereda, se limpia. ¿Y el perdón? Ese no se busca, se ofrece cuando el alma está lista». El joven asintió lentamente, sintiendo que esas palabras se clavaban en su pecho como una enseñanza que no olvidaría. Los días siguientes, el edificio comenzó su restauración. Pero a diferencia de antes, Alejandro supervisaba cada detalle personalmente. Pidió que las molduras originales se conservaran, que los pisos antiguos se pulieran sin reemplazarse, que el vestíbulo mantuviera su esencia. «No quiero borrar su historia», dijo.
Quiero honrarla. Don Ernesto, desde su silla, observaba los cambios con una mezcla de nostalgia y orgullo. En veces pensaba que su vida había sido un largo camino hacia ese momento. Ver cómo el apellido que lo había condenado ahora lo reivindicaba. Una tarde, mientras los obreros trabajaban en la restauración de una vieja sala, encontraron una pequeña caja metálica oculta detrás de un panel. Alejandro la abrió con cuidado. Dentro había fotografías, documentos y un reloj de bolsillo con las iniciales Abdelev. Era el reloj de su padre. En la parte posterior, una inscripción: el tiempo no borra la culpa, y solo ofrece la oportunidad de corregirla. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Tal vez su padre, antes de morir, había entendido lo que había hecho. Quizás ese reloj era una forma de pedir perdón, aún sin palabras. Esa noche entregó el reloj a Ernesto. «Creo que esto le pertenece», dijo. El viejo lo miró con sorpresa. «No, hijo, ese reloj es suyo». «No, es de quien esperó más de lo que el tiempo prometía». Ernesto lo tomó entre sus manos y sus ojos se llenaron de lágrimas. No por el objeto, sino por el gesto, pasaron semanas. El Gran Castilla volvió a abrir sus puertas, transformado pero fiel a sí mismo. En la entrada, un retrato mostraba la historia del lugar. En blanco y negro, una fotografía de Ernesto joven, al lado del antiguo portero anterior a él, y debajo, un texto grabado: al servicio no se le mide en años, sino en honestidad. Los visitantes solían detenerse a leerlo, sin saber que el hombre de la fotografía aún trabajaba allí, saludando a todos con la misma dignidad silenciosa de siempre. Una tarde de invierno, el cielo se volvió gris sobre Madrid. Ernesto, con su abrigo viejo, se encontraba en el vestíbulo mirando caer la lluvia. Alejandro entró apurado, con una carpeta en la mano. «Ernesto, tengo una propuesta», dijo sonriendo. «¿Otra reforma?», bromeó el viejo. «No, una fundación». ¿Fundación? Sí, llevará su nombre. Fundación Salvatierra. Becas para jóvenes trabajadores, para que puedan estudiar y formarse. Quiero que su historia inspire a otros». El anciano no dijo nada. Solo se levantó, se quitó la gorra y lo abrazó. Era la primera vez que lo hacía. Y Alejandro sintió que en ese abrazo se cerraba definitivamente la herida entre los de la Vega y los Salvatierra. Con el tiempo, la fundación se convirtió en símbolo de oportunidad. Alejandro dedicó parte de su fortuna a financiar hogares, becas, proyectos sociales. Pero cada vez que alguien le preguntaba por qué lo hacía, él respondía lo mismo: porque un día un portero me enseñó que el perdón también se construye. Y en su despacho, sobre la repisa de madera, guardaba dos objetos: el viejo gafete dorado con su apellido y el reloj de su padre. Uno recordaba quién fue, el otro, quién decidió ser. Años después, cuando Ernesto ya no trabajaba más, su cuerpo cansado, su paso lento, seguía visitando el Gran Castilla una vez al mes. Se sentaba en el vestíbulo como si nunca se hubiera ido. Los nuevos empleados lo llamaban Don Ernesto, con respeto y cariño. A veces contaba historias del pasado, pero siempre terminaba con la misma frase: el tiempo siempre vuelve. Pero esta vez volvió para hacer justicia. El último día que se lo vio allí, llevaba su uniforme perfectamente planchado y el reloj de Arturo en el bolsillo. Dejó una carta en el mostrador, dirigida a Alejandro. Solo decía: «Gracias por devolverle sentido a un nombre que una vez me quitó todo. No hay deuda entre nosotros, solo gratitud». Ernesto, Alejandro la leyó en silencio, con los ojos húmedos. Luego salió al balcón del edificio y miró el cielo abierto sobre Madrid. El viento soplaba suave, como una despedida invisible. Sabía que don Ernesto ya no volvería, pero también sabía que él seguiría allí, en cada rincón, en cada ladrillo del Gran Castilla. Años más tarde, en la inauguración de un nuevo hotel bajo la cadena de la Vega Heritage, Alejandro subió al escenario. Su cabello ya tenía canas. Su voz, aunque firme, tenía la pausa de quien ha aprendido a escuchar al silencio. «Todo comenzó con un apellido», dijo ante la multitud.
Un apellido que un día significó poder y otro día vergüenza. Pero aprendí que los nombres no valen por su historia, sino por lo que hacemos con ella. Y esta cadena, este legado, lleva en su raíz la historia de un portero, el hombre que me enseñó que el verdadero lujo es poder pedir perdón. El público aplaudió de pie. En la pantalla detrás de él apareció la imagen de Ernesto, sonriente, con su gorra y su mirada serena. Alejandro cerró los ojos un segundo y susurró: «Lo logramos, viejo amigo». A veces no elegimos los nombres que llevamos, pero sí elegimos las historias que escribimos con ellos. El portero reconoció el apellido en el gafete y la vida le devolvió con justicia lo que el destino le había negado. ¿Qué crees tú? ¿Existen deudas que el tiempo realmente puede pagar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, porque aquí cada historia revela una verdad que aún espera ser perdonada.